A ver, imaginemos esta escena por un momento. Una madre con su bebé recién nacido en brazos. Algo súper tierno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si ese niño fuera, al mismo tiempo, su propio creador? Bueno, de eso se trata este recorrido. Vamos a meternos de lleno en un poema conmovedor que explora justamente ese misterio tan profundo. Y miren, el poema arranca con todo. Nos lanza de cabeza a su núcleo emocional con esta frase que se repite casi como un latido. No entiendo. Y ojo, no es que no sepa algo, no es ignorancia. Es la expresión pura del asombro, de un amor que simplemente la desborda. Así que, partiendo de esa confesión, de ese no entiendo, el poema entero se convierte en una conversación. Bueno, más bien en una serie de preguntas muy íntimas, ¿saben? Son como susurros de una madre a su hijo, un hijo que es, increíblemente, su propia carne y al mismo tiempo su creador. Y esa es, en esencia, la pregunta que está en el fondo de todo el poema. Es un misterio que la madre no intenta resolver con la cabeza, con la lógica, no, lo aborda desde el corazón, a través de una serie de contradicciones que son, bueno, son tan hermosas como desconcertantes. Vamos a ver más de cerca esas paradojas. La cosa es que la madre mira a su hijo y lo que ve es una cadena de imposibles que, de alguna manera, se hicieron realidad. Y de ahí, de esa observación, nace todo su desconcierto, un desconcierto lleno de amor, claro. La primera paradoja es, wow, es la del poder. Piensen en esto. El ser que se supone sostiene el universo entero con sus brazos, ahora necesita ser sostenido. Ahora es completamente dependiente, ahí, en el regazo de su madre. Es una inversión total. Luego pasamos a otra paradoja, la del sustento. Se le llama el pan de vida, ¿no? La fuente de todo alimento espiritual. Y sin embargo, en ese momento, necesita del alimento físico, del pecho de su madre, simplemente para poder sobrevivir. Otra contradicción increíble. Y por último, una que es tremenda, la paradoja de la escala. Alguien que por definición no cabe en el universo, de repente elige hacerse finito. Elige, como dice el poema, hacerse chiquito, pequeño, travieso. Lo inmenso contenido en lo mínimo. Y a partir de ahí, las preguntas se vuelven todavía más abstractas. Es como un torbellino de dudas. ¿Por qué la sabiduría está en silencio? ¿Por qué la pureza necesita que la limpien? Es una manera de ir sumando una capa de confusión sobre otra para que sintamos la profundidad de ese misterio. Pero ojo, la mirada de esta madre no se queda anclada en el ahora. De repente, ese asombro del momento empieza a mezclarse con algo más, como una premonición. Empieza a vislumbrar, a sentir el destino tan conmovedor que le espera a su hijo. Y es fascinante cómo lo ve en los gestos más simples del bebé. Ve esas manitos todavía escondidas y sabe que algún día van a curar muchísimas heridas. Lo ve estirar los piecitos, casi como si ya tuviera prisa por salir a llevar un mensaje. Y claro, ahí se genera una ironía muy fuerte, porque quienes leemos el poema ya sabemos qué va a pasar, conocemos el final de la historia de esos gestos infantiles. Y justo aquí, el poema pega un giro clave. Porque esas preguntas tan personales, tan de una madre a su hijo, de repente se expanden. Ya no son solo para ella. Se transforman en una súplica que abarca al mundo entero. Es como si esa escena tan tranquila, tan íntima del pesebre, de repente se conectara con el destino de toda la humanidad. El foco se abre, el alcance del poema crece y las preguntas, claro, se vuelvan universales. La pregunta ya no es solo sobre su propia confusión. Ahora, ella se pregunta en nombre de todos, ¿no? A ver, ¿qué significa este misterio? ¿Qué significa esta vulnerabilidad tan divina para el resto del mundo? Y lo que expresa son los miedos y las esperanzas que tendría cualquier madre, ¿verdad? Le pide, casi le ruega que le den una certeza, que le digan que el mundo lo va a querer, que va a traer tiempos mejores, que toda esa fragilidad, esa vulnerabilidad tan increíble no va a ser para nada. Pero fíjense qué interesante. Incluso después de pensar en su futuro, en su misión para el mundo, después de todas esas preguntas, el poema regresa a su punto de partida, a ese estribillo central, no entiendo. Y esto nos prepara para la vuelta de tuerca final. Y es que al final, en su conclusión, el poema nos da una revelación. Nos muestra que la respuesta a toda esa confusión no es para nada una explicación lógica, es algo mucho más profundo. Es en realidad una invitación. Entonces, llegamos al final de este viaje a través de la duda, del asombro, ¿y cuál es la resolución? ¿Llega a encontrar la respuesta que buscaba? Pues aquí está. La gran revelación del poema es que quizás el objetivo nunca fue comprenderlo todo con la mente.
La verdadera respuesta es simplemente amar y seguir mirando. La solución no está en la explicación, sino en la contemplación. Y esta idea, esta resolución, es la que captura a la perfección lo que se conoce como un misterio de fe, que es, pues, una verdad donde la respuesta no es intentar descifrarla como un acertijo, sino simplemente abrazarla. Así que el poema nos deja con esta última idea, que es bastante provocadora, ¿no? Nos sugiere que a lo mejor la verdadera sabiduría no se encuentra en tener todas las respuestas. Quizás, solo quizás, se encuentra en algo tan simple y tan profundo como el acto de prestar atención, con amor.